Lobo con Lobo. Con Gastón conoceremos a los líderes, aquellos que lucharon y triunfaron. La salud fue mi primer paso en la comunicación y tengo mucho más para compartir con ustedes. Encaramos un nuevo desafío. Información de calidad. Esto es Lobo con Lobo. Hola amigos, estamos en Lobo con Lobo, contenido de calidad. Soy Fede Sánchez Parodi y hoy vamos a hablar de running, atletismo y trail. Y para eso necesito a un especialista como es Fernando Díaz Sánchez. Fer, bienvenido. Hola Fede. Y bueno, gracias. A ver, te hice una presentación en donde podemos abarcar cada una de las partes. Y vos empezás por el atletismo, lo más básico, ¿no? Sí, yo vengo del triatlón, como más o menos desde los 11, 12 años, y desde los 13 me dedico al atletismo como atleta, y bueno, desde el año 2000 estoy de este lado del mostrador. ¿Y cómo fue pisar por primera vez la pista, amigarte con las carreras? Lo recuerdo perfectamente la primera vez que fui al CENAR, siempre lo cuento, porque fue un 7 de agosto, que es el día de mañana, que es mi cumpleaños, y fui a conocer el CENAR con mi entrenador, Hugo, en ese momento, a ver a un amigo de él, una leyenda del atletismo como Jorge de Jedus, que muchos hemos estudiado con sus libros. Y entrené esa primera vez en el CENAR. Para mí, me acuerdo perfectamente hasta cuando hice las pasadas en ese día, fue algo mágico para mí, sigo estando en ese lugar como hoy. Es un lugar mítico que contagia, que emana mucha fuerza, mucho poder, ¿no? Sí, le cambia la cara literalmente y el ánimo a muchos atletas que van y pueden entrenar ahí, o van y lo visitan por primera vez, o vienen del interior y quieren conocer el CENAR. Sí, es un lugar con una historia enorme. Y a ver, vos tuviste contacto y estuviste rodeado de una generación de atletas muy fuerte, sí, que marcó un hito. Tremendo. De leerlos en las publicaciones, en los diarios, en las revistas especializadas en ese momento. Obviamente, del primero que tenemos noticias es de Antonio Silio, obviamente. Yo siempre lo digo, él estuvo en otra liga. Y bueno, había muchísimos atletas en ese momento, como Leo Malgor, como Oscar Amaya, Oscar Cortines, Néstor Sebasco, Julio Gómez, gente que los veías en las carreras. Soy, digamos, de unos años más joven que ellos, y bueno, queríamos ser como ellos. Sí, era una notable camada de deportistas, de atletas que marcaron una época. Marcaron hasta principios del 2000, obviamente, donde siguieron corriendo extraordinariamente. Y vos me hablás de que pasaste en el 2000 a ser entrenador. Y empezaste con un grupo de runners, si se quiere, sí, con atletas también. ¿Cómo fue la gesta hasta hoy llegar a lo que sos realmente? Sí, a ver, sí, empecé con amateurs, con gente que tenía ganas de correr. Bueno, la historia conocida de Mariela Ortiz, una de ellas. Yo trabajo en gimnasios, en preparación física desde el año 97. Les cuento que los gimnasios no eran mixtos en esa época, así que imagínate. Y bueno, hay gente que tenía ganas de correr y como siempre aparece, ¿no? Yo sigo siempre, la primera célula del atleta o de los runners que empiezan es porque hay un profe, hay un ex atleta, hay una persona que le gusta esto y empieza a contagiar y a predicar, digamos, cómo es la rutina para convertirse en atleta, en maratonista, en corredor de pista, en lo que sea. Y bueno, ahí empezamos con muy poca gente en zona oeste, en San Miguel, donde soy yo, donde vivo yo. Y fue en principios del 2000, esa época. Alguien me dijo que para definirte a vos, tu gran logro es haber tenido un grupo de runners, amateurs, con los que empezaste, hasta hoy ser seleccionador nacional. Sí, creo que lo resume bárbaro, Fede. De estar ahí, de tener el conocimiento
de experiencia, ¿no? El empírico, de haber estado en el lugar del atletismo y empezar a trasladarlo con lo que tenés. Mi lugar donde yo vivo no se caracteriza por mucho atletismo, como otros lugares del país. Y hoy hay mucha gente que corre. Hoy, 20 años después, hay mucha gente que corre. Ese momento no. Cuando yo corría éramos todos bichos raros ahí en la zona. Hay mucho más ciclismo, ¿viste? Vos conocés que hay un lugar, un velódromo donde hay más ciclistas. Han salido selecciones nacionales de ciclismo, pero no atletismo. Poco. O sea, no es que es nulo, pero poco. Y bueno, trabajarlo desde ahí y competir con los otros deportes que son más atractivos, ¿no? Costó y cuesta todavía, pero hoy es otra cosa. Hoy la vidriera digital nos ayuda un montonazo a trasladar esto. Pero eso fue un camino, a ver, porque vos siempre estuviste rodeado de grandes ligas en el atletismo también. En el atletismo, sí. Los ñandúes hasta formar después tu Mi propio team. club, sí, sí, obviamente. Yo le agradezco siempre a los ñandúes. Fue mi primer y único club como federado. Así que siempre estoy enormemente agradecido a toda la gente que volvió a abrirme las puertas cuando yo volví como entrenador para llevar mi gente, para meternos otra vez en el circuito federativo, hasta donde uno quiere armar otra idea. Pero agradecemos siempre a la gente que hizo el camino, ¿no? Que como Manolo, que formó el camino, que dentro del atletismo de fondo, que a veces no confluye con todas las ideas generales del atletismo en la pista, llegar a tener semejante calidad de atletas como tuvo Manolo, y eso, bueno, volcó hacia abajo para que otros y yo podamos definir otras ideas y seguir trabajando en esto. Y se puede decir que hiciste una transición del Fair Track and Field al Fair Team, porque antes estaba o parecía estar enfocado puntualmente en la pista, sí, y hoy es abierto a trail. Sí, hubo una transformación. Sí. Buena pregunta, Fede. Hubo una transformación. A ver, yo termino mi correr, como no ya como atleta, sino corriendo con mis atletas en el trail. Tomamos esos primeros en el año 2000, 2001, 2002, 2003, los circuitos de aventura de Nike en ese momento, y termino corriendo con mis atletas hasta el 2004. O sea, yo siempre me gustó y me pareció una buena alternativa, frente a que obviamente yo venía del atletismo más estructurado y digamos, formativo. Era una buena idea de trabajo. Y bueno, terminé y ahí empecé a tener otro tipo de idea frente a esto. Nunca pensé tener un corredor de 800 metros, nunca. De 1500, lo cuento que he corrido milla en la calle, pero no he corrido 1500. No era una prueba para mí. Y hoy tengo buenos corredores de 1500, mujeres, medio fondo es bastante fuerte, siempre en el Fair Team, pero es la apertura y la flexibilidad que uno tenga eso. Y si me preguntas el por qué, siempre es el individuo el que te lleva. Si vos ves una persona con ganas, sí, le apostás y decís, bueno, vamos a ver lo que tenemos para esto y vamos a desarrollar esta prueba. Bueno, el trail tiene una apertura inmensa frente a los años, ¿no? Vos lo seguís y lo seguís con tu trabajo de periodista, o sea, ha sido de una célula, se ha expandido a algo que cada fin de semana es una fiesta en cada lugar del país que se puede hacer estas carreras, es tremendo. Y lo celebro, la verdad que es buenísimo. Mira, está todo unido porque la próxima pregunta era, vos hoy tenés la posibilidad hasta de entrenar a un deportista olímpico, como es Javier Carriqueo. Sí. Y a todo esto que viene, tu transformación y salto de calidad, ¿lo das en principio con Mariela Ortiz? Yo creo que fue la construcción, sí, del atleta recreativo
al atleta que tiene aspiraciones a ponerse la camiseta nacional. Es un trabajo, yo creo que han sido 20 años, o creo no, han sido 20 años donde como todo proceso, te tenés que poner a mejorarte cada día. Yo creo que personalmente es una construcción en donde no tenés que dejar de aprender. Y el aprendizaje viene de todo. En principio del atleta, de los problemas, entre comillas, que te puede generar, ¿no? Es decir, ¿cómo mejoro desde este lugar? ¿Cómo abordamos esta prueba? ¿Cómo pasamos a esta distancia? Y ahí te vas formando de algo teórico, experimental y situativo. Porque no todos los atletas son iguales. Y no a todos le podés dar el mismo plan de trabajo, estrictamente literal, y el mismo plan de comunicación que vos tenés con eso, ¿no? Un atleta de 20 y pico de años como empezó Mariela, a un atleta como Mateo, que en la semana que viene se va a Estados Unidos a estudiar y a correr, que empezó a los 12. La comunicación es un desafío. Incluso es un desafío. Hoy las redes sociales han cambiado y te permite estar en contacto, te permite ver un montón de cosas, generar otras, claro. Y también tenés su lado negativo, ¿no? Sí, demasiada información a veces. Yo la prefiero y creo que el desafío real es filtrarla frente a lo que vos podés digerir, digamos, de información y lo que vos podés aplicar, ¿no? Que hay cosas maravillosas que funcionan en un entorno cuidado y hay otras que no. Nosotros tenemos un entorno totalmente diferente a Estados Unidos o a Europa, ni hablar África, ¿no? En el área de fondo que es central. O sea, lo que puedas aplicar, bárbaro, y lo que necesita otro tipo de estructuras, sean sociales o sean estructuras edilicias, bueno, esperar, trabajarlas, moldearlas a la gente que tenés acá para trabajar. Y sí. Hoy, hablando de la construcción de atletas, por ahí te toca estar con un montón. ¿Tenés cuántos alumnos? Más de 100. Y por ahí tenés algunos con sueños distintos, mundialistas, sudamericanos, panamericanos, y un proceso con Chiara Mainetti que la agarraste prácticamente de cero, y que tenés un sueño que quizás es el de coronarlo con un Juego Olímpico, ¿no? Ojalá que sí. Sí, esa construcción que siempre digo, lo que hay que destacar, es muy bueno lo que decís, lo que hay que destacar en este caso Chiara, o todos nuestros atletas nacionales, como Flor, como Dayana, como Diego, a ver, el camino que han hecho. Nosotros vimos a Flor correr desde los 12, 13 años en una pista, y su Juego Olímpico llegó el año pasado. O sea, y con el talento inmenso de Florencia, ¿no? O sea, son todos caminos diferentes, pero confluyen en que es trabajo. Es trabajo, es estar aportándole al atleta desde el lugar, que es el ideario, ¿no? Del lado del entrenador, las mejores oportunidades para crecer, que se me viene a la cabeza. La primera, llamémosle, desventaja geográfica es donde estamos ubicados, ¿no? En la Argentina, estamos lejos de la competencia real, ¿no? Que esto no es solamente el atletismo, el fútbol, que vos sos un especialista, o el básquet, pasa en otro lado. Pero te pasa, por ejemplo, también hasta en el trail, porque vos entrenás atletas de trail en Buenos Aires, es algo raro. Es de loco, sí, como los que tenemos acá, bueno, como Tati, como Paulusac, digo, ¿no? Como Chiara y otros muy buenos atletas que han salido de acá, de la zona metropolitana. Campeones sudamericanos de Buenos Aires, es ilógico. Que hacemos lo que podemos, ¿no? Pero bueno, busquemos la forma de que no siempre sea así. De que por ahí la emergencia, digamos, de eso, relajemos un poco y podamos trabajar y los chicos me refiero a estos atletas, ¿no? de tanto nivel, puedan ponerle más energía a la competencia. La competencia es el otro, ¿no? Uh-huh. Que por ahí vos tenés carreras en Europa donde es un mini mundial, Fede. Tenés un 40% de los participantes del mundial en una carrera comercial. En un meeting, claro, a veces. Exacto. Claro, también. Exacto.
¿viste? Nuestros chicos tienen que hacer un montón de cosas para poder estar ahí. Yo creo que es el componente que hablamos, nombraste el camino, el componente a modificar es tratar de trasladarnos más tiempo. Sucede en otros deportes, ¿no? Y hoy hay ligas de otro lado del mundo donde eso no lo tenemos. Lo veo que lo está haciendo Florencia y con resultados que están a la vista. Tremendo. Y la transición hasta llegar a un juego olímpico que como entrenador también lo vivís de una forma... Tenés que formarte. Distinta. Tenés que formarte, sí, para eso. Por ahí te sorprende en algo temprano. Que temprano por ahí es. Tenés 20 años de atleta y 2 de entrenador y te toca un proceso olímpico. Bueno, no es que fue algo, o sea, tenés por ahí menos años de entrenador que de atleta, pero te tocó y tenés que tratar de estar a la altura. Cuando es al revés, mucho mejor. Tenés para aportarle y por lo menos marcarle el camino. ¿Querés llegar aquí? Bueno, es por acá. Esto, tenés que trabajar esto, lo otro, tenés que tratar de sumar este tipo de competencias, tenés que evolucionar. Ya no podés estar 20 días sin masaje, por decirte algo trivial, o un mes sin visita al osteópata, o no tener nutricionista, o no tener preparador físico. O sea, eso es lo que empieza a converger en la carrera de un deportista profesional. En este caso estamos hablando de atleta, pero un deportista profesional. Eso es la verdadera construcción. Y después la elección buena de competencias, ¿no? La certera, las representaciones nacionales. O sea, es un camino que no está fuera, no exceptúa el atletismo, todo lo contrario. A veces no tenemos, no ser reiterativo, no tenemos las condiciones para tener esos niveles de competencia de este lado del mundo. Tenés que recrearlas situativamente, dentro de lo que puedas. Inventar algo. Como les pasa a todos los deportistas, ¿sí? Inventar algo que te ponga en ese nivel. Y después, bueno, el crecimiento que es de la cabeza. Y el alto rendimiento a vos te llevó a una experiencia única que fue París. Sí. Los Juegos de París. Los Juegos de París. Tremendo. Creo que es el punto situacional, ¿no? Es decir, porque es para todos, desde los voluntarios hasta los entrenadores, los deportistas mismos, los dirigentes, todo, te expone al máximo nivel en donde convergen esa cantidad de países, ¿no? Porque hay otros eventos de máximo nivel, como un campeonato del mundo, quizá un meeting como nombraste una Diamond League, o algo de eso, que a nivel técnico también existe ahí, pero de otra forma. Acá vas como país, vas como representación, donde todo, hasta el Centro General de Información, tiene otro nivel de demanda, donde te tenés que expresar de otra forma, tenés que llegar a determinados horarios, todo. O sea, si requiere experiencia, sí, la requiere, sí, para estar a la altura de esas cosas requiere experiencia que tenés que tenerla de forma inexorable, no sé, o la aprendiste, o la viviste, o la estudiaste, pero para estar y acompañar, en el caso de nuestros deportistas, todo lo que puede pasar para un Juego Olímpico, sí, obviamente, tenés que estar preparado. ¿Y cómo lo viviste vos? Yo, personalmente, en el caso del deporte mío, porque hay 2 panoramas, ¿viste? Donde vos ves de todos los deportes, ¿no? Y en el caso del atletismo, tratar de vivir al máximo la experiencia, tanto si te hiciera números, un 40% la competencia y un 60% lo que hay detrás. Los atletas, cómo viven los días previos, los entrenadores, qué tipo de gimnasio hacen antes, qué comen, desde mirar lo que comen, cómo entran en calor, cómo son los días previos, o sea, todo lo que es la experiencia de eso, viviéndola con gente que lo vive más seguido, por lo que hablábamos hace un ratito, y otros que realmente están experimentando, en el sentido estricto de la palabra, están viendo si eso resulta, esto de charlarlo con otros entrenadores, ¿no? del mundo. Este año probamos esto, este año probamos la música como concentración, andaban todos con la música, probamos cambiar las horas de sueño, probamos entrar en calor mucho más cerca y otros mucho más lejos de la... Eso, si yo tengo que decir es eso,
Después lo otro te deslumbra. Al que no entienda nada de deporte, te metes en el estadio ese y te deslumbra, obviamente. Por ahí, para ir terminando, así como los atletas tienen metas, objetivos, vos como entrenador, ¿qué podés apuntar? Se divide en dos, en el caso mío, con diferentes porcentajes. En el caso del Juego Olímpico, he tenido mi experiencia. Si viene otra, mejor, bárbaro. En el caso del plano técnico, me gustaría trabajar en otras ligas. Sí, me gustaría, del lugar que me toque. Tercer, cuarto auxiliar de distancia, pero viendo cómo se trabaja en otros lugares del mundo. Sí, eso sería para mí la meta personal. Fernando Díaz Sánchez, como persona, como entrenador de atletismo, me gustaría trabajar en otro país, que esté trabajando el atletismo en niveles altos, en el lugar que me toque, vuelvo a repetir. Mirando, oyente, asistiendo a 2 de los últimos de los atletas, no importa, pero ver cómo se hace atletismo en otros lugares, que tienen los primeros lugares, ¿no? de los medalleros, a ver dónde están las diferencias, ¿no? Para traerlas acá, ¿no? Para ver qué se puede aplicar acá y qué no. Eso es que otros colegas han vivido por ahí de otras áreas del atletismo y que realmente veo que se han enriquecido muchísimo a nivel intelectual. Sí, eso sería para mí el último sueño, por decirlo de alguna forma, el último proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, Fede. Esto ha sido Lobo con Lobo, contenido de calidad. Hasta luego.